Buenas noches, a continuación vamos a ver el tema de cólico renal. Yo soy Armando Ríos Vera, médico interno de pregrado que se encuentra actualmente en el servicio de urgencias en guardia D. Estos son los contenidos que vamos a ver, empezando con las generalidades del tema, ya sea definición, clasificación, epidemiología. Después vamos a ver la fisiopatología de la enfermedad. Vamos a ver el cuadro clínico, los estudios de gabinete que se realizan, el tratamiento médico y la interconsulta. O sea, vamos a ver el tema como tal, lo relevante que tiene que saber un médico interno. Empecemos con las generalidades. Bueno, ¿cuál es la definición de este tema? La definición es cualquier episodio de dolor derivado de la obstrucción del drenaje urinario. O sea, cualquier etiología que genere este cuadro clínico característico, pues vamos a definirlo justamente como el cólico renoureteral. Aunque pues sabemos que habitualmente pues es la litiasis la principal etiología. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar esta etiología? En cólico no complicado y cólico complicado. Cuando decimos que es un cólico complicado es porque justamente se complicó, ¿no? Se sobreagregó, por ejemplo, lo que es una sepsis o una falla renal. Por lo tanto, pues ya decimos que está complicado con estas entidades. Dentro de las causas del cólico vamos a encontrar las siguientes, lo que son litos, que como vemos pues es la principal causa, ¿no? En un 85%. Los coágulos, que sería un 8%, la estenosis en un 3% y la fibrosis en un 3%. Por lo tanto, esta plática va a ser enfocada a lo que es la litiasis como tal, como etiología. Dentro de la epidemiología, lo más relevante que se debe mencionar es que en la población en general el 12% lo van a padecer y la edad de presentación habitual es de 20 a 50 años. En México, las principales entidades en las que vamos a encontrar esta mayor prevalencia va a ser en Yucatán, Puebla y Quintana Roo. La incidencia va a ser de 1 a 2 casos por 1000 habitantes y la prevalencia va del 10 al 20% de los varones y el 3 al 5% mujeres. Por lo tanto, pues vemos que es más habitual en hombres, ¿no? Continuando con la epidemiología, pues el 25% tiene antecedentes familiares y el síndrome metabólico, la hipertensión, la ingesta baja de agua y la actividad física intensa van a ser también factores relacionados, ¿no? Con la etiopatogenia de esta entidad patológica. Y pues aquí que se debe destacar justamente esto, la ingesta baja de agua. Si nos damos cuenta, pues está muy relacionado con lo que es la actividad física intensa. O sea que como vamos a ver en la parte de fisiopatología, esto puede condicionar a que se sobresature, ¿no? La orina. También la mayor frecuencia va a ser en la mañana y en los meses cálidos, justamente por esta relación con lo que es pues la baja ingesta de agua, la deshidratación, la concentración de la orina. Y pues vamos a ver que la principal causa va a ser la deshidratación, lo que hemos estado mencionando. Ahora continuamos con la fisiopatología, donde pues vamos a ver lo siguiente, la etiopatogenia, la fisiopatología y pues ciertas complicaciones que se pueden generar. Dentro de la etiopatogenia, pues vamos a ver que los 4 tipos de delitos más frecuentes, pues los tenemos aquí en esa tabla, ¿no? De etiología no infecciosa, infecciosa, genéticos y pues ocurridos por medicamentos. Dentro de la no infecciosa, pues vemos lo que es el oxalato de calcio, el fosfato de calcio y el ácido úrico, ¿no? Dentro de la infecciosa tenemos el magnesio, carbonato, urato de amonio. Esto me refiero a la composición de estos litos. Dentro de los genéticos tenemos la cistina, jantina y la 2,8-dihidrogiadenina. Dentro de los medicamentos que se relacionan es lo que es el ácido ascórbico, antibióticos como los que tenemos aquí, como el ciprofloxacino, la ceftriaxona, antivirales, por ejemplo, antirretrovirales como el indinavir, el topiramato, aminofilina y pues varios más, ¿no?
Entonces, aquí les presento estos cuatro tipos de litos, ¿no? El calcio, que sin duda es pues, el más prevalente, en un 75%. Los infecciosos, pues que vimos que pueden ser varios. eh, el ácido úrico y la cistina, que pues esto es genético y pues el ácido úrico pues igualmente relacionado con lo que es pues la gota, ¿no? Ahora, un poquito hablando de pues de la teoría que se maneja respecto a la generación de los cálculos, ¿no? De los litos. Tenemos que esta teoría es que hay una orina sobresaturada que genera un ambiente favorable justamente para que se agreguen estas pues formaciones y se formen los litos. ¿De qué manera? Mediante esta teoría de las placas de Randall, en el cual pues vemos que esta formación de litos se inicia en el intersticio para luego estas placas formarse en lo que es la papila. Entonces aquí van a seguir depositándose pues estos cristales y generando justamente esta litiasis. Entonces, otra teoría que se maneja es la teoría del inhibidor del cristal. En esta teoría pues vemos que justamente en la orina pues va a haber sustancias que pues inhiben esta agregación, pues esta formación de litos, ¿no? Entre ellas lo que tenemos el magnesio, el citrato, el pirofosfato, glucoproteínas ácidas. Entonces, si también hay una deficiencia de esto, también pues esto conlleva a la creación de estos litos. Y bueno, también se habla dentro de la misma fisiopatología de tres fases, empezando con la primera. En la fase 1, que va de los 60 a los 90 minutos, pues vemos que hay una irritación, donde justamente se genera parte de la clínica, en el cual pues va a haber un aumento de la presión, pues como vemos el hito va a obstruir y pues obviamente va a aumentar la presión, ¿no? Entonces, este aumento de la presión genera una irritación que genera inflamación y como sabemos en la inflamación pues se liberan pues mediadores pues de la inflamación, vaya la redundancia. Este, entre ellos tenemos pues estos que estamos viendo y pues esto va a sensibilizar a las terminaciones nerviosas y va a generar el dolor bueno, que vamos a ver en la clínica cómo son sus características específicas. Entonces, aquí vemos que el aumento del flujo renal pues se va a aumentar y también la presión ureteral, justamente pues por esta obstrucción, ¿no? Y pues bueno, respecto al dolor, a la génesis del dolor, pues sabemos que el riñón como tal no duele. Lo que va a doler es la distensión de la cápsula renal. Y pues justamente esta distensión, esta irritación de la cápsula, pues nos va a generar la clínica característica. Bueno, la segunda fase que va de las 1.5 a las 5 horas, vamos a ver que cae el flujo sanguíneo renal. Igualmente, aumenta la presión ureteral y aumenta el flujo sanguíneo renal contralateral. O sea que el riñón, pues así queda al lado, va como que intentar suplir la función del riñón pues obstruido, ¿no? Entonces, esto pues obviamente dentro de los mecanismos compensadores va a haber una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por lo tanto, también esto se asocia a lo que es la hipertensión, de esto de las litiasis más frecuentes como tal. Y bueno, la tercera fase que va de las 5 horas pues en adelante es que cae el flujo sanguíneo renal y la presión ureteral también cae. Entonces, también va a aumentar el flujo sanguíneo renal contralateral, igualmente como mecanismo de compensación. Igualmente se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. O sea que aquí pues ya va a estar un poco más controlado, pues, pero pues ya está con una etapa pues, de daño, ¿no? Como tal. Y pues hay una estabilización de lo que son los flujos y las presiones. Entonces, ¿qué complicaciones vamos a poder observar? O bueno, se pueden presentar a los 3 días que hay una hipertrofia de la musculatura ureteral, a las 2 semanas que hay una cicatrización y fibrosis del uréter, y al mes en una obstrucción total, pues un daño renal permanente, que pues es lo que todas estas complicaciones son las que tenemos que evitar, ¿no? Justamente como los objetivos pues de nuestro abordaje y tratamiento. Entonces, ¿cuál va a ser el cuadro clínico?
Eh, el cuadro clínico vamos a ver que va a ser un dolor súbito, habitualmente unilateral, menor a 6 horas pues este dolor. Va a ser una instalación brusca, va a haber náusea y vómito, va a estar localizado en la región lumbar, va a haber síntomas urinarios irritativos, va a haber hematuria micro o macrocítica, y en la tira reactiva pues va a ser sensible hasta el tercer día, así que esto hay que tomarlo en cuenta. Es por eso pues lo importante de un abordaje inicial con el ego, ¿no? Y bueno, también es importante mencionar que aquí pues el dolor va a ser de una postura indistinta. ¿A qué me refiero? Que, que por ejemplo en otros procesos que tenemos que hacer diagnóstico diferencial, eh, se busca la posición antiálgica, ¿no? Sin embargo, aquí pues la postura va a ser indistinta para pues tratar de mejorar este dolor, ¿no? Y pues en este dolor también puede ser que se nos presente como en intervalos, ¿no? No va a ser tan continuo. Entonces, pues, ¿cómo lo evaluaríamos clínicamente? Pues tenemos lo que es el signo de Giordano, que pues como vemos aquí, pues en la imagen, ponemos la mano pues, en la región renal, en la fosa renal, y pues hacemos pues, un golpe sordo en el cual pues una persona normal pues no le dolería, nada más sentiría como la vibración, ¿no? Pero pues en uno que está sufriendo de este padecimiento pues sí le va a doler y por lo tanto decimos que va a ser un Giordano positivo y pues cuando no le duela pues es negativo, ¿no? Entonces, pues, también otra cosa que se debe buscar es que haya una ligera defensa del flanco. O sea que, pues, que este dolor nos dé, pues, una especie de contractura o bien que el paciente pues justamente por el dolor tenga pues un comportamiento relacionado con ¿no? Y pues no debería haber datos de irritación peritoneal, porque en ese caso estaríamos hablando de un proceso pues ya de abdomen agudo, ¿no? Por ejemplo, una apendicitis, que también podemos hacer diagnóstico diferencial pues con el cólico, ¿no? Entonces, otras cuestiones que se deben también de recordar es que en la evaluación clínica, eh, dependiendo pues dónde esté la localización de este cálculo, también puede diferirnos pues, la semiología del dolor. Entonces, por ejemplo, si en la ubicación del cálculo estuviera el dolor pues justamente pues en la parte más proximal, más cercana a lo que es el riñón, pues se dice que el dolor va a estar más localizado, va a estar más fuerte en el ángulo costo-vertebral debido pues justamente a esta distensión pues de la cápsula que hemos venido pues mencionando, ¿no? También puede ser que haya un testículo hipersensible, justamente porque las terminaciones nerviosas pues de la región están relacionadas justamente con lo que es pues esa inervación. Entonces, también si tuviéramos un cálculo ureteral medio, pues va a ser el dolor igual, o sea, como vimos pues en el signo de Giordano, justamente por eso se hace, ¿no? Porque pues de ahí como que se origina esta irritación, ¿no? Sin embargo, pues aquí el dolor se le va a agregar en el cuadrante abdominal inferior ipsilateral, como pues vemos en la imagen. Y bueno, ahora si fuera un cálculo ureteral bajo, pues igualmente que el anterior, o sea, igual, solamente que se va a extender más el dolor, ¿no? Que es un dolor muy característico que llega pues a la sala de urgencias, que es la irradiación a la vejiga, a la vulva o al escroto. Entonces aquí la pared escrotal va a estar hiperestésica, va a haber sensibilidad testicular ausente y puede haber tenesmo o polaquiuria con ardor. Estos síntomas, perdón, pues miccionales que hemos mencionado, ¿no? Entonces, pues es importante pues recordar para que clínicamente nos dé un indicio, ¿no? De pues dónde puede estar la localización de este lito. Pero pues como sabemos, dentro del abordaje viene muy de la mano con lo que es los estudios de gabinete, ¿no? Entonces, otra cosa que debemos recordar es pues esta pues irradiación del dolor, en la cual el dolor renal, que esté pues ya más relacionado con esta parte pues de riñón más cercana,
pues justamente se dice que va a estar más localizada, pues por eso que habíamos dicho de esto, ¿no? Y ya cuando el lito ya recorre lo que es la parte del uréter, pues entonces ya vemos que va a tener un recorrido pues, pues mayor, ¿no? Entonces por eso que vemos esta imagen. Así que es importante pues como resumir esto en esto, ¿no? Ahora, también es importante recordar lo que son los puntos ureterales, ¿no? Que tenemos el medio, tenemos también el ureteral inferior, perdón. Y pues bueno, estos pues sin duda son importantes saberlos. Sin embargo, pues se ha visto que realmente no tienen no tienen tanta pues especificidad. Así que lo que más se prefiere justamente en la evaluación es justamente el Giordano, ¿no? Y también, de hecho, la presión en lo que es el ángulo costovertebral. Así también vemos la sensibilidad en esta área. Y pues obviamente el dolor que nos refiere al paciente, ¿no? Entonces, dentro del diagnóstico diferencial, ¿qué podemos observar? Pues, bueno, más bien considerar, ¿no? Lo que es la pielonefritis, la salpingitis, el embarazo ectópico, la diverticulitis, la apendicitis, el síndrome coronario agudo, la lumbalgia mecánica, mecanopostural, el cólico biliar y la trombosis de la arteria renal. Que aquí pues, aquí le pues hice esta tablita en la cual pues nos puede resumir un poco de estos tres padecimientos pues muy relacionados, ¿no? Lo que es la pielonefritis, el cólico nefrítico y la lumbalgia mecánica. Dentro de lo que es la pielonefritis vamos a ver que la aparición va a ser aguda, en el cólico nefrítico va a ser súbito brusco y en la lumbalgia mecánica pues va a ser dependiendo del cambio posicional. Inclusive pues dependiendo de este cambio posicional puede que se le quite el dolor, ¿no? Así que pues es importante saber esto para que en la evaluación pues pues lo preguntemos o inclusive pues al paciente pues le hagamos un cambio de posición para ver si esto alivia el dolor, ¿no? El tipo de dolor, que en la pielonefritis es cólico, en el cólico nefrítico es paroxístico y en la lumbalgia mecánica pues puede ser variable, ¿no? La intensidad, que pues en la pielonefritis es intenso, en el cólico nefrítico es muy intenso y en la lumbalgia mecánica pues va a depender también. La localización. La pielonefritis, el cólico nefrítico habitualmente es lumbar unilateral y en la lumbalgia mecánica va a ser mediana bilateral. Así que pues también es importante ver eso, ¿no? Aunque digo yo habitualmente, ¿no? Pero puede ser un raro y desafortunado caso en el cual pues haya también bilateralidad aquí, ¿no? Entonces, bueno, también la irradiación, que la pielonefritis puede ser al flanco, la fosa ilíaca ipsilateral y el cólico nefrítico, como ya habíamos mencionado, a la región inguinal es como que lo más común, ¿no? Que se nos presente. En la lumbalgia mecánica, en la cara posterior del miembro inferior. La evolución, pues aquí en la pielonefritis, pues obviamente pues el abordaje, el tratamiento va a ser con antibiótico terapia, pues obviamente con la analgesia, ¿no? En el cólico nefrítico, pues el abordaje inicial debería ser con la analgesia, ¿no? Pero pues obviamente vamos a ver adelante el tratamiento, todo lo que conlleva el tratamiento. En la lumbalgia mecánica, pues la posición y reposo, aunque pues obviamente pues el tratamiento médico, la analgesia, la antiinflamación, etcétera, pues también va a ayudar al paciente. Los acompañantes de la pielonefritis pues son varios, el cólico nefrítico igual varios, como ya vimos, y pues en la lumbalgia mecánica pues la contractura, ¿no? Ahora pasemos a pues algo muy relevante que es los estudios de gabinete, o sea, la cuestión de la imagenología y pues algunas pruebas complementarias que se deben realizar. En lo que es el ultrasonido renal y o vesical, pues vemos que este es el estudio inicial de elección en urgencias, así que es lo que pues habitualmente pues se manda a hacer. De hecho es lo que yo he visto que es lo que mandan, ¿no? Que con un cuadro clínico característico pues ya es motivo suficiente para pues iniciar por lo menos con un ultrasonido, ¿no? Entonces, la sensibilidad de este estudio es del 45% y la especificidad de un 90%.
Sin embargo, se tiene que tomar en cuenta que este pues, estudio es operador dependiente y va a ser difícil en obesos, ¿no? Sin embargo, pues es un buen estudio para valorar la hidronefrosis que puede conllevar pues, este padecimiento. Sin embargo, no determina si hay obstrucción actual. De hecho, hay una tasa de falsos negativos hasta un 35%. Entonces, en cuestión de lo que es el ultrasonido Doppler, también es algo que se debe pues realizar durante la evaluación del ultrasonido, en el cual pues vemos que la sensibilidad va de un 88% y la especificidad de un 98%. Así que, pues, esto, por qué motivo se realiza un Doppler, ¿no? Si estamos valorando una piedra, ¿no? Como tal. Esto es justamente por lo que mencionamos en la fisiopatología, porque como vemos aumenta o disminuye el flujo sanguíneo renal, así que es importante pues ver esto, ¿no? Y también justamente en los aumentos de presiones también conlleva cambios, ¿no? Pues del tamaño, de la morfología de lo que es el paciente, ¿sí? Entonces vemos aquí dos signos, lo que es el JEC ureteral y el signo de Twinkle. Lo que es el JEC ureteral, vamos a ver que se detecta una eyaculación de orina que nos indica una obstrucción parcial. O sea que justamente porque es parcial, pues la orina va saliendo así como chorritos, ¿no? Va eyaculando, ¿no? Entonces, en lo que es el signo de Twinkle o el signo de centelleo, pues vamos a ver una detección de litos, pero justamente este centelleo es por el gas que puede dar este lito. Así que es también otro signo que se puede encontrar. Y bueno, en lo que es el ultrasonido y la radiografía simple de abdomen, pues vemos que, bueno, como mencionamos en lo que es el ultrasonido, pues realmente es algo pues complejo de determinar si hay pues una obstrucción litiásica como tal solamente con el ultrasonido. Así que lo que se recomienda es que se dé junto con la radiografía simple de abdomen. Así que pues solos pues no es muy significativo pues la ayuda o la observación como tal de pues lo que esté pasando, ¿no? Sin embargo, juntos va a dar un 60% de sensibilidad y una especificidad de un 70%. Bueno, en lo que es la cuestión de la urografía excretora, antes era justamente el gold estándar, ¿no? Sin embargo, pues lo que pasa es que en esta urografía excretora es compleja de realizar y también pues se necesita la utilización de contraste, que pues no en todos los casos está indicado, ¿no? Así que pues tiene sus ciertos inconvenientes, ¿no? Es por eso que ahora se cambió por, bueno, el actual gold standard, que es la TAC. Sin embargo, pues es importante mencionar que pues en caso de que no haya TAC, pues este es un buen estudio. Pues era el previo gold estándar, ¿no? Tiene una sensibilidad del 80% y una especificidad del 85%. Sin embargo, pues lo que más se prefiere, o por lo menos lo que las guías indican, es la tomografía simple. Entonces, en esta tomografía simple, pues vamos a ver que se identifica el tamaño, la localización y la anatomía renal y del tracto urinario, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser las ventajas del ataque? Pues que evalúa otros órganos abdominales, por lo tanto nos puede ayudar a diferenciar, ¿no? A generar diagnóstico diferencial como tal, ¿no? Entonces, también va a identificar los litos, ¿no? Sin embargo, no es tanto así que se vean como tal, ¿no? Si los quisiéramos ver, igualmente necesitaríamos contraste. Lo que veríamos serían datos indirectos, los que podemos observar aquí. El hidroureter, que va en un 82%, la hidronefrosis en un 80%, el edema periureteral en un 60%, el aumento renal unilateral en un 57%. Bueno, y porque aquí pongo que excepto el indinavir, porque este es un antirretroviral, que pues habitualmente no se puede ver en la TAC. De hecho, se necesitaría una resonancia magnética. Así que pues es algo para recordar, ¿no? También determina mejor la planeación preoperatoria y el tratamiento, pues justamente porque pues aquí pues visualizamos mejor, ¿no? estos datos, ¿no?
Entonces, pues aquí vemos en algunos signos que podríamos ver, ¿no? En la urolitiasis va a estar justamente lo que es el anillo, ¿no? Lo cual significa un edema periureteral. Bueno, aquí como imagenológicamente con qué podríamos hacer el diagnóstico diferencial, con un flebolito, o sea, lo que se vería sería un cometa como tal, ¿no? Y esto nos haría pues la diferenciación a justamente una urolitiasis. Y pues lo que hayamos mencionado, los cálculos de antirretrovirales como el Indinavir, pues no se ven habitualmente en la TAC. Entonces, la TAC va a tener una sensibilidad del 97%, una especificidad del 98% en lo que es estándar. Ahora, si fuera LD, ¿eso qué significa? Dosis baja, o sea que tiene unos milisieverts de 0.97 a 1.9, casi 2. O sea, es una dosis baja, de una sensibilidad del 97% y una especificidad del 95%. Por lo tanto, pues en las dos modalidades son muy buenas. Sin embargo, pues ¿cuándo escogeríamos una TAC estándar y cuándo escogeríamos una TAC de dosis baja? Cuando tengamos un índice de masa corporal menor a 30, pues escogemos una baja. Y si tenemos un índice de masa corporal mayor a 30, pues una estándar. Así que pues es algo que debemos eh, mm, pues recordar al momento también pues de la indicación del estudio imagenológico. Y bueno, ahora respecto a lo que es la atenuación, ¿qué es eso? La atenuación es la cantidad de energía absorbida en unidades Hounsfield, ¿no? Entonces, como sabemos, pues las unidades Hounsfield pues va a depender justamente pues de la densidad o de la capacidad de penetrancia, ¿no? De los tejidos, o ya sea pues el hueso, inclusive el metal, ¿no? Entonces aquí pues vemos una escalita, ¿no? De estas unidades Hounsfield. Sin embargo, pues también es importante correlacionarlo con la composición del hito. Los que son de calcio van de 300 a 1200, de fosfato de magnesio de 500 a 1000, de estrubita de 300 a 1000, de cistina de 900 a 1500 y de ácido úrico de 100 a 700. Entonces, los litos duros, más duros, van a tener una mayor atenuación. O sea, van a absorber más energía. Es como lo más lógico, ¿no? Ahora, vayamos a lo que es la resonancia magnética. Vamos a ver que lo que más se va a ocupar es pues la T2, ¿no? La fase T2. Sin embargo, como pues hemos estado diciendo, no se van a ver directamente los litos. Si ven, pues se ven los signos indirectos, ¿no? Sin embargo, la sensibilidad va de un 93% y una especificidad del 95%. Y realmente no va a ser tan superior al ataque, pero ¿por qué lo tenemos que mencionar o qué es lo que tenemos que recordar respecto a este estudio? Es que justamente esto va para las poblaciones especiales, o sea, las embarazadas, algunos niños, etcétera, condiciones especiales, ¿no? Entonces es algo pues relevante de recordar, aunque pues como sabemos, dentro de las desventajas, pues no en todos los pues hospitales o en todos los servicios está disponible, ¿no? Y aparte pues de que puede ser muy costoso. Entonces, sin embargo, pues van a ser más visibles los litos o los signos indirectos de estos litos, ¿no? Y pues se genera menor radiación. Es por eso que una embarazada pues se puede indicar, ¿no? Este estudio. Igualmente pues eh, aquí podemos diferenciar, ¿no? Podemos generar los diagnósticos diferenciales. Entonces, hablando pues un poco más de las poblaciones especiales, vemos que en los pediátricos, pues lo de primera instancia, pues el ultrasonido, lo que hemos venido mencionando. Pero de ahí pues podemos ocupar una radiografía pues de abdomen, de vías urinarias o una TAC pero de dosis baja. Y en las embarazadas, pues en un primer trimestre podemos ocupar igualmente el ultrasonido o bien del segundo o tercer trimestre, pues la resonancia magnética. Algunas pruebas complementarias pues necesarias pues en la valoración, en el abordaje inicial, es lo que es el ego,
el ABH, la química sanguínea, tiempos de coagulación y el urocultivo, que pues como podemos pues no sé, ver por obvias razones, pues es necesario el ego, ¿no? Para ver cómo está pues, la calidad de la orina y pues la afectación que genera el hito. Pues la BH por si hay una infección y la química sanguínea. Bueno, y también lo que son los tiempos de coagulación, pues por ejemplo en la sepsis se alargan los tiempos de coagulación, así que pues es también importante, aparte de que pues si está indicado un proceso quirúrgico, pues también es algo que te piden, ¿no? Los tiempos de coagulación. Ahora vayamos con lo que es el tratamiento médico. Bueno, dentro de lo que es el tratamiento, vamos a ver que los pilares de pues el tratamiento médico como tal, es disminuir la inflamación, la analgesia, hidratación, evitar la infección y el tratamiento expulsivo. O sea, lo que consiste, ¿no? Dentro de los objetivos de este tratamiento es aliviar la sintomatología asociada a la obstrucción, evitar efectos adversos de medicamentos, prevenir daño renal permanente e identificar pues pacientes que requieran pues valoración por el urólogo. Bueno, comenzando con lo que son los antiinflamatorios. Aquí pues muestro una tablita de algunos y sus niveles de evidencia y sus grados de recomendación. En lo que es el diclofenaco, vamos a ver que es el principal, el que tiene más estudios y el que más se recomienda. Y de hecho el primero que tenemos que dar, ¿no? Porque pues el paciente llega con mucho dolor, ya lo mencionamos en la parte de clínica. Así que pues es muy importante pues quitarle el dolor, ¿no? Así que una manera de hacerlo es justamente con pues, el diclofenaco. Entonces, este diclofenaco se puede dar de 100 a 150 miligramos al día en 3 a 10 días. Y bueno, otras acciones son la indometacina, el ibuprofeno, pero pues aquí también les pongo lo que es el paracetamol, que también se puede dar de 1 a 3 gramos al día durante 3 a 10 días. Pero pues ya vimos, ¿no? El que tiene más evidencia es el diclofenaco. Entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones de darle el tratamiento? Sería la falla renal, o sea, ahí tendríamos que ver pues la dosificación de acuerdo a las tablas de estos medicamentos y también lo que son algunos otros, pues otras patologías, lo que son la insuficiencia cardíaca congestiva, el EBC, la enfermedad venosa vascular periférica, perdón, este, lo que es la cardiopatía isquémica. En estos casos, pues también se puede recomendar usar el metamizol y obviamente tomando las precauciones necesarias, ¿no? Para dar estos tratamientos, estos medicamentos. También, pues, ahora tenemos que considerar dar lo que es la analgesia, que pues si que pues bien el diclofenaco mismo pues puede generar analgesia como tal. Pero bueno, aquí tenemos algunos, que es el tramadol, que va en nivel de evidencia 1B, grado de recomendación A, el metamizol, que va igual 1B, A, y pues la butiliosina, que vemos que realmente la butiliosina y los antiespasmódicos no tienen tanta utilidad como tal. Así que pues es de considerar, ¿no? Que mejor dar medicamentos que tengan estos niveles de evidencia más altos, como lo que es el tramadol, por ejemplo, o el metamizol. Entonces, pues también se ha visto que respecto a la analgesia como tal, los esteroides no tienen tanta utilidad. Así que pues lo que se podría dar, por ejemplo, es la morfina, en unos 5 miligramos IV, el tramadol, 50 a 100 miligramos al día IV, el metamizol, 2 gramos al día, en infusión lenta, ya sea IV, intramuscular o también se puede dar vía oral. Así que pues son opciones que podemos considerar, pero pues ya sabemos que con la misma, pues con los mismos AINES, con el diclofenaco, esto nos puede realmente ayudar tanto en la antiinflamación como con la analgesia. Respecto a la hidratación, pues hay mucho debate. Sin embargo, lo que sí se ha visto es que realmente esta hidratación eh, favorece el paso del hito, pero en general lo que yo he visto es que no se recomienda tanto, ¿no? ¿Esto por qué? Porque hay riesgos, lo que es la perforación del tracto urinario, el daño renal irreversible y pues efectos adversos medicamentosos. Así que pues no se recomienda tanto. Pero pues lo que
pues también se ha visto es que favorece el paso del hito, ¿no? Justamente con el tratamiento de expulsivo, esto también ayuda, ¿no? A pues expulsar el hito. Así que si se considera darle hidratación, va a ser con una diuresis alta, mayor a 2.5 litros al día. Ahora, respecto a lo que es la antibiótico terapia, vemos que pues esto tiene que ser pues indicado o visto contra los gram negativos. Entre ellos, pues vemos que la principal bacteria va a ser E. coli en un 95%, pero pues también hay casos en los que está el Staph aureus en un 5%. Así que en primera elección en México, pues tenemos lo que es el trimethoprim, una cefalosporina segunda generación, y de segunda elección, pues las quinolonas, ¿no? Sin embargo, ahorita vemos que en los estudios de resistencia de E. coli en México, vemos que el índice de resistencia para considerar un antibiótico de primera elección tiene que ser menor al 15%, y que se ha visto que en las cefalosporinas de segunda generación ya está en un 15% su resistencia, el trimethoprim en un 12 al 15% igual, las quinolonas en un 70%, y los aminoglucósidos todavía se pueden dar en un 12%. Así que pues hay que considerar otras opciones, o bien pues hacer justamente el urocultivo para ver la sensibilidad, ¿no? y darle una terapia específica para la gente, ¿no? En caso de que pues haya una infección. O bien, si vamos a dar preventivo, también una buena opción es la fosfomicina. Así que también es algo que podemos considerar. Ahora, los antiméticos, aquí el que más se indica o se recomienda es el ondansetron, el cual pues, se da a 4 miligramos intravenosos. Dentro de los estudios aleatorizados confirman que su función mejora los síntomas, así que es lo que pues más se da. Pero pues otra opción es la metoclopramida, que es la que pues creo que siempre hay, ¿no? En unos 10 miligramos intravenosos. Entonces, ahora vayamos con algo pues que es pues muy importante, que es el tratamiento médico expulsivo o el MET, ¿no? Ahora, pues como su nombre lo indica, es dar medicamentos que facilitan el paso del hito a través del uréter, pues para expulsarlo, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser los criterios para dar este tratamiento? Que el hito sea menor a 10 milímetros y que sean ureterales. Porque, por ejemplo, si tuviéramos un hito coraliforme, pues no estaría indicado, ¿no? También otro criterio es que sea un dolor bien controlado, que no haya sepsis o infección urinaria, que haya una reserva funcional renal adecuada y que el paciente pues que no quiera tratamiento quirúrgico y pues ya es lo que se le va a dar, ¿no? El tratamiento expulsivo. Entonces para el seguimiento con este tratamiento es monitorizar la localización del hito e hidronefrosis de 1 a 14 días después. También se debe utilizar durante este seguimiento ultrasonido o TAC de baja dosis. Y también se recomienda o se indica al paciente que filtre la orina para recabar el hito y de esta manera pues analizar el hito, ¿no? Entonces, bueno, la idea es expulsarlo, pero siempre hay una probabilidad de que si se expulse o no. Esto va a depender mucho de la localización y del tamaño. Entonces, los litos que son menores a 5 milímetros, y dependiendo la localización, tienen habitualmente pues un buen porcentaje, ¿no? de que salgan. Así que los tamaños más chicos, pues por lógica, van a salir más fácil. Sin embargo, ya aquí vemos mayores problemas cuando vemos de 7 a 10 milímetros o más de 10 milímetros, ¿no? Que ya va disminuyendo mucho la probabilidad de que se expulse. Así que por lo tanto es por eso que mencionamos que una de las indicaciones es que sea menor a 10 milímetros. Inclusive algunas bibliografías dicen que menor a 5 milímetros. Así que pues es importante recordar esto. Entonces ahora, ¿qué fármacos son los que se dan para expulsar? Entre ellos tenemos el bloqueador alfa, ¿no? Que es pues, la famosa tansulosina, ¿no? Que se da de 0.4 miligramos al día de 2 a 4 semanas. Esto lo que hace es que inhibe la contracción del músculo lisoureteral y la peristalsis
eh, mediante los receptores alfa 1A. Y también tenemos lo que son los calcio antagonistas, que es el nifedipino de 10 miligramos al día con una, pues, nivel 1B grado B. Estos van a inhibir el flujo de calcio y las prostaglandinas y van a disminuir las contracciones del uréter. Así que pues son fármacos buenos para la expulsión, pero pues el que tiene más evidencia y pues más estudios es la tansulosina. Se recomienda que se dé un esteroide, justamente pues porque ayuda o facilita la expulsión. Ahora, ¿qué nos dice la guía mexicana respecto al egreso? Que el paciente que no cumpla los criterios para ser hospitalizado deberá justamente egresar, pero con las siguientes indicaciones, ¿no? La primera es el manejo analgésico del dolor, pues obviamente por eso más que nada es lo que viene en urgencias, porque les duele. Así que el paciente que ya no tiene dolor, pues ya se deja manejar mejor, ¿no? Ya sea tratamiento médico y o quirúrgico. Pues que tenga el tratamiento expulsivo, que tenga la indicación de ingresar al servicio de urgencias en caso de dolor incontrolable refractario a tratamiento, que tenga fiebre, que tenga náusea, pues igual refractaria y o anuria. Así que si el se tiene que recalcar al paciente estos pues datos de alarma y pues que lo informe lo más rápido posible, pues justamente para evitar el daño renal. Y pues obviamente darle una interconsulta a servicio de urología cuando esté indicado, que es lo que vamos a ver. Entonces, ¿cuándo pedir esta interconsulta? Pues cuando falle el tratamiento expulsivo, el tratamiento médico. Cuando haya litos muy grandes, mayores a 10 milímetros. Cuando sea una obstrucción bilateral, una muy mala suerte. Cuando sea una obstrucción de pacientes monorrenales o trasplantados, o sea que ya de por sí tengan una patología renal asociada. Que ya presenten datos, o bueno, más bien que ya presenten la infección, ¿no? O bien la sepsis como tal, que tengan lesión renal aguda, que tengan intolerancia a la vía oral y pues un dolor intenso refractario al tratamiento médico. Y pues bueno, respecto a este tema pues ha sido todo, espero les haya gustado y pues cualquier duda me avisa.